Qué bueno ver el auditorio así lleno con personas interesadas en este tema importante de seguridad del paciente. Y hemos visto con la primera charla cómo el tema ha venido evolucionando, comprometiendo a todos los actores de salud, cómo debemos hacer parte de todo ese trabajo de seguridad del paciente a los usuarios, a sus familias, a los cuidadores. Y bueno, todo eso hace parte de prestar servicios seguros. Y hoy quiero mostrarles cómo la seguridad clínica en Colombia se está comportando. Hoy traigo una serie de datos importantes. Ustedes van a ser los primeros en conocer una recopilación de información que hemos venido trabajando en el tema de seguridad del paciente en Colombia, que nos lleva a esta conclusión. Este es un reto para que todos afrontemos. ¿Por qué la seguridad del paciente hoy en Colombia debe ser uno de los principales temas trazadores en lo que se relaciona con la seguridad en la prestación de los servicios de salud? Pues es que hay una evidencia que demuestra que hay mucho por hacer. Primer estudio que pues se cita casi en todos los eventos y es el estudio IDEAS, conocidísimo por ustedes, en el que Colombia participó con 4 países más de Latinoamérica, en un estudio para conocer la incidencia y prevalencia de eventos adversos en los servicios hospitalarios. Primer estudio latinoamericano, ya hay el segundo que se los voy a contar a continuación, pero en este estudio que se concluyó que para Colombia 13.1% de los pacientes que egresan tuvieron algún evento adverso ocasionado por la atención en salud, que son evitables casi el 60%, graves 15.8%, y que prolongaron la estancia en Colombia en 13 días. De 100 pacientes que egresaron, 13 pueden estar teniendo una lesión por nuestra atención en salud. ¿Cuáles lesiones? Pues principalmente relacionados con infección asociada a la atención en salud, con procedimientos, con el cuidado, con los medicamentos, con el diagnóstico. Y miren los que están en los 3 primeros lugares: las infecciones asociadas a la atención en salud, los procedimientos entre los que están los procedimientos quirúrgicos, pero también procedimientos médicos relacionados con el cuidado, y aquí están eventos ocasionados, por ejemplo, con la caída de pacientes. Muy bien, estos datos en su momento nos dieron evidencia para pensar que en Colombia hay que trabajar por hacer y tener servicios más seguros. Y este es el segundo estudio reciente, presentado en septiembre del año pasado, y es el estudio AMBEAS. El IDEAS fue para servicios hospitalarios. El AMBEAS fue para probar una metodología para conocer incidencia y prevalencia de eventos adversos en servicios ambulatorios. Porque ahí digamos que nos estábamos yendo muy a pensar que los eventos adversos ocurren en los servicios de mayor complejidad, los hospitalarios, cuidado intensivo, salas de cirugía. Y bueno, aquí entonces se hizo un estudio prospectivo, retrospectivo y prospectivo para poder evidenciar también en Latinoamérica qué está pasando en los servicios ambulatorios.
Y Colombia participó en este estudio con países como México, Perú y Brasil. Colombia aportó 470 de los 2080 pacientes que se estudiaron en los diferentes países y nos llevó, después de hacer toda la entrevista a pacientes, que la prevalencia de eventos adversos en servicios ambulatorios es de 5.6%. Quiere decir que de 100 pacientes que se atienden en los servicios ambulatorios, casi 6 pudieron o pueden tener una falla en la atención y sufrir un daño. Y eso, pues uno dice, bueno, solo 6%, y no, eso es alto, porque ¿cuántos pacientes atendemos en los servicios de consulta ambulatoria? 100 pacientes los pueden ver fácilmente 4 médicos en un día, así que no es una cifra despreciable. Y las causas son, miren, relacionados con la medicación, con la prescripción, con fallos en la comunicación. Y ya veíamos cómo en la conferencia anterior nos decían hay que comprometer al usuario y a su familia, pero démosle buena información. Miren que de los eventos adversos encontrados en este estudio, muchos daños que tuvieron los usuarios fue porque no se les dio la información completa de cómo tomar un medicamento. Y entonces hubo pacientes polimedicados que para que no se les olvidara ninguna pepita, se las tomaban las 5 al tiempo. Y claro, imagínense lo que les pasaba. Pero no tuvieron información y miren que eso se refleja aquí en estos errores de prescripción, de fallos de la comunicación, incluso en los de la medicación donde no explicamos bien. Y la incidencia es de 2.4% con causas, como ustedes ven, iguales. Ahora, estos son resultados de la encuesta nacional de calidad que se hace a los usuarios y ellos también nos dan evidencia de que perciben que hay algo que no está bien, porque a la pregunta de qué aspectos mejoraría de la operación del sistema de salud, miren que, bueno, los tiempos de espera, pero este resaltado, calidad de los médicos y enfermeras. Puede ser que algo les haya resultado con problemas en su atención y lo refieren a calidad, como también a la pregunta de que cuál es el aspecto que más influye en la calidad del servicio que recibe de su asegurador: mala atención del personal, trámites excesivos, y en esta mala atención está el equipo asistencial. Así que el usuario también nos ha dado datos de que algo puede mejorar en Colombia. Bueno, y entonces, ¿qué hicimos para responder la pregunta que varios nos han hecho? Bueno, pero realmente, ¿cuáles son los errores que suceden en los prestadores? Y nos vamos a buscar quién nos ha reportado de forma voluntaria sus errores. ¿Saben cuántos? Ninguno. Solo nos llega el resultado del indicador obligatorio de la resolución 1446 que mide gestión del evento adverso. Y ustedes son muy buenos gestionadores porque el promedio en el país está muy alto. Entonces dijimos, bueno, no nos han reportado voluntariamente, miremos de dónde obtenemos datos, y se hizo toda una recopilación de información, de datos que ustedes nos envían. ¿A través de qué? De los RIPS o a través de los sistemas de vigilancia epidemiológica. Y hoy se los quiero compartir para que hagamos pues una reflexión de qué es lo que está pasando en Colombia, pero la presentación de los datos obedece más a qué podemos hacer. Debo decir que esta revisión de datos es
desprendida de toda información de las IPS, sino más bien es, miremos qué pasa, a ver cómo asumimos el reto como colombianos de empezar a mejorar, a disminuir esos eventos adversos. En general de los reportes, bueno, los tomamos de forma indirecta, no hubo esa voluntariedad de decir, mire lo que me pasó para que los demás aprendan. Son reportes muy globales y ustedes lo van a ver ahora que empecemos a ver las cifras. Pero miren que muchos reportes hoy se están clasificando como complicación, no como error. Y ahí también es un llamado a ustedes, es posible que muchos errores o eventos adversos se estén registrando, como lo pudimos observar, como una complicación. Y entonces eso pasa y no le hacemos análisis. Y puede ser, llamado es, miren los diagnósticos que se relacionan con complicación porque pudieran ser más bien eventos adversos. Y este es el resultado. No me alcanza a salir la última barra, que es la principal. Y son procedimientos médicos. Tienen 51.000 datos relacionados con procedimientos médicos. Miren este dato importante que aparece como segundo lugar: eventos adversos relacionados con la no atención. Y eso no lo estamos midiendo. Los pacientes que llegan y no encuentran la cita, los devolvemos, venga el otro mes porque ya no hay, indirectamente les estamos llevando a que su condición de salud pueda desmejorarse. Y aparece en los reportes revisados uno muy alto, referido como no atención médica. En tercer lugar, procedimientos quirúrgicos. Miren cómo se posicionan allí esas fallas relacionadas con los procedimientos quirúrgicos. En el cuarto lugar, administración de medicamentos. Miren que esto está muy concordante con los resultados que se han tenido. Y aparece muy importante, con las vacunas, fallas relacionadas con las vacunas. Y aquí aparece en forma importante todo lo que tiene que ver con la atención primaria, con la baja complejidad en las IPS que prestan este servicio. Miren que no es despreciable la cantidad de errores que pueden estarse presentando en la administración de vacunas. Infecciones asociadas a la atención en salud, en un quinto lugar, pero aquí es donde vemos que hay subregistro o que se registra no como falla, sino como una complicación. Aparecen también los procedimientos radiológicos que se dejaron aparte para que podamos ver su magnitud, fallas asociadas a los dispositivos médicos, a la esterilización y a objetos extraños dejados en el organismo. Ahí está como todo un abanico de lo que pudimos extractar de la información de nuestros prestadores de servicios de salud. Si lo vemos en porcentaje, pues una gran tajada del pastel lo llevan los procedimientos médicos, la no atención. Miren, esto nos llamó muchísimo la atención de ver que esto está generando problemas, como también los procedimientos quirúrgicos, administración de medicamentos y los de menor peso que ya veíamos en la tabla anterior. Y tuvimos en un año de reporte 209.200 fallas, 209.200. Eso es 209.000 colombianos que tuvieron un error en la atención. Así que esto pues ratifica aún más la importancia de trabajar en seguridad del paciente. Pero si miramos uno a uno, miremos qué pasa en procedimientos médicos. Pues miren, esta gran tajada, el 94%, está reportado como fallas en otros procedimientos médicos. No sabemos. Nos falta ser específicos
en el dato. Saber que, como por ejemplo, sí podemos decir que hay unas importantes fallas en la cateterización urinaria, en el procedimiento de diálisis renal o en la colocación de sondas gástricas. Pero ahí todavía nos falta más especificidad en la información. Ahora, en los procedimientos quirúrgicos, también hay una gran parte del pastel en procedimientos no especificados, pero miren que hay otros datos importantes. Por ejemplo, hay un 27% de las fallas fueron por colocación de implantes o dispositivos artificiales. Otro porcentaje de fallas en los trasplantes de órganos, en la amputación de miembros, en la cateterización cardíaca. Y miren este reporte de fallas en la sutura. Ahora, si nos vamos a los relacionados con las fallas en los medicamentos, miren quién lleva el primer lugar. No se me está viendo completa la diapositiva, pero les digo que la primera columna son medicamentos relacionados con la sangre. ¿Son qué? Anticoagulantes, todos los que de alguna forma modifican la estructura de la sangre. Principalmente allí están los anticoagulantes. Los que más jalaron ese dato de fallas en la administración de medicamentos fueron los anticoagulantes. La barra que sigue son los medicamentos relacionados con el sistema nervioso central, los que utilizamos para el manejo de patologías relacionadas. La tercera columna son los medicamentos que son hormonas. Y en estos jaló muy importante el tema los anticonceptivos. Miren que de las 4.900 fallas, 1.800 son por anticonceptivos. La cuarta columna son para medicamentos relacionados con el sistema gastrointestinal. Sigue los medicamentos relacionados con el sistema cardiovascular y allí aparece en forma muy importante los antihipertensivos. 450 de los 1.794 datos de fallas son por antihipertensivos. En analgésicos, la columna que sigue, pues jalaron muy importante este dato los medicamentos derivados de los opiáceos. La columna que sigue son los antibióticos y la última los medicamentos antiparasitarios. Y miren lo que encontramos cuando analizamos el reporte de las fallas asociadas a las vacunas. Pues otra vez no nos especificaron muy bien en un porcentaje alto, pero miren que hay fallas asociadas a las vacunas virales, bacterianas en un 5%, tétanos en un 4%, BCG en un 4%, y aparece un dato importante, fallas en la aplicación de la vacuna, en el momento de aplicarla. Puede también allí haber algún subregistro, pero pues ya es un dato que empieza a aparecer. Y miren las infecciones. Infecciones de sitio operatorio, 6.800 datos de fallas. Sepsis puerperal y endometritis posparto a aborto o cesárea. La mayoría de las infecciones de sitio operatorio están también relacionadas con cirugías obstétricas. Así que aquí pueden faltar infecciones de otro tipo de procedimientos médicos o quirúrgicos. Pero pues esos datos hoy los tenemos que pues nos llama a actuar frente a este tipo de infecciones. Y en los dispositivos médicos,
pues la primera columna son los relacionados con los dispositivos ginecobstétricos, ese reporte de fallas que es muy alto frente a los demás. La segunda columna son prótesis, tercera dispositivos para ortopédicos diferentes a las prótesis y gastroenterología. ¿Qué fallas se encontraron en los procesos de esterilización? Pues los primeros, que es la columna más importante, son fallas encontradas durante una cirugía. Es decir, iban a utilizar algo y encontraron que no estaba al 100%, pues no había la evidencia segura de la esterilización. Como también fallas en la esterilización, esta segunda se las digo en el proceso de diálisis y la tercera en los procesos de cateterización. Y miramos entonces el último de los datos que presentamos de lo que está ocurriendo es los objetos extraños dejados en el organismo. Y el primero, que es la columna más alta, son los objetos extraños dejados durante actos quirúrgicos. El segundo durante procesos de cateterización y el tercero en procesos de endoscopia. Pues todos estos datos, miren que nos están mostrando que hay mucho por hacer, que podemos tener ya una información un tanto más amplia en los focos que podemos empezar o continuar trabajando para disminuir los eventos adversos. Y hoy es un compromiso del país. Un compromiso que se ha manifestado pues hace varios años por la normatividad existente que ustedes han visto que se ha venido actualizando, en la existencia de una política de seguridad del paciente, en la existencia de la guía técnica con sus paquetes instruccionales, en la existencia de un software para uso público para gestionar evento adverso y en la existencia de un indicador para medir la gestión del evento adverso. Toda esta gran cantidad del marco normativo, de política, pues existe ya hace varios años en Colombia, pero no se había exigido como obligatorio, es solamente el indicador. Pero hoy ya ustedes saben que a través del Sistema Único de Habilitación, de los requisitos mínimos obligatorios, hay unas buenas prácticas obligatorias para la seguridad del paciente. Hace un año decíamos, así se está construyendo la norma, hoy ya es una realidad. Ya desde la expedición de la resolución 1445 han pasado unos meses para que las IPS pues se vayan preparando para cumplir estos requisitos y saben pues que a partir del 1 de junio de este año pues tenemos que tener ya evidencia de que estos requisitos de habilitación se cumplen. Y entonces, ¿cuáles fueron las que quedaron obligatorias? Pues 5 buenas prácticas aplican a todas las IPS. Si usted es de una IPS de baja, mediana o alta complejidad, debe aplicar estas 5, como también si es profesional independiente. ¿Cuáles? Pues todas las IPS deben tener un programa de seguridad del paciente, todas las IPS deben monitorear indicadores relacionados con seguridad del paciente y estas 3 buenas prácticas que son para sus procesos misionales, que es detectar, prevenir y reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención en salud, mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos y asegurar la correcta identificación del paciente. Las otras 5 le aplican si usted tiene el servicio, como por ejemplo, si tiene el servicio de transfusión sanguínea, pues deberá aplicar esta buena práctica. Si atienden
gestantes, recién nacidos, deberán aplicar la atención segura del binomio, mejorar la seguridad de los procedimientos quirúrgicos y si tiene servicios de hospitalización, prevenir úlceras por presión y prevenir y reducir la frecuencia de caídas. Para esto, para saber de esas 10 buenas prácticas que queda taxativamente obligatorio en habilitación, el Ministerio de Salud construyó una lista de chequeo para cada buena práctica. La lista se ha venido actualizando y vamos a hacerles entrega con las memorias cuando ya estén disponibles en la página, esa lista de chequeo que está recién modificada sobre todo para la aplicación en profesionales independientes y que les sugerimos que puedan seguir allí ese paso a paso de que tienen que cumplir para estar suficientemente listos en el momento en que la resolución 1441 sea exigible. En todas las buenas prácticas es obligatorio fomentar el reporte, que nos cuenten, esa transparencia que veíamos en la charla anterior de que no ocultemos, sino más bien comentémoslos para mejorar, hacer análisis de causa, medir adherencia a guías, manuales y procedimientos, pero también medir indicadores e identificar riesgos. Rápidamente miremos esas 10 buenas prácticas que quedaron obligatorias. Y esta es una de las primeras 5. Todas las IPS deben tener un programa de seguridad del paciente. Un programa que empieza por tener una planeación estratégica de la seguridad, que incluye tener una política formal de seguridad del paciente. Política que no es que la compren en la esquina, sino es que cada representante legal con su equipo definan qué van a trabajar en el tema de seguridad del paciente en esa administración y se comprometan con ello. Y también deben tener un equipo o un referente para la gestión de seguridad del paciente. La política debe tener pues unos propósitos, homologar los conceptos que incluye la política nacional de seguridad del paciente. Debe incluir qué vamos a hacer con el usuario y la familia. Y pues como toda política debe tener indicadores que la midan. Y el referente, ¿quiénes son los referentes o líderes de seguridad? La norma no dice que debe ser un profesional de tal o cual profesión con tal especialidad, no, tiene unas funciones que vemos aquí, ser el canal de información a la gerencia en el tema de seguridad, recibir el reporte, clasificarlo, iniciar análisis de causas de esas fallas, apoyar acciones de mejora, sensibilizar y ser un ejemplo. ¿Cuántas personas? ¿Una? ¿Varias? Pues cada IPS lo definirá de acuerdo a su complejidad, a la cantidad de servicios que ofrezca, las sedes, etcétera. Pero sí es el marco de lo que se esperaría que estas personas líderes de seguridad, como lo ven, son líderes, no son los que hacen la tarea, sino son los que lideran el tema, pues deben ser visibles y identificados en la IPS. En el tema de cultura, de seguridad, pues hay que sensibilizar y capacitar. Y ustedes seguramente ya lo vieron en la norma que dice capacite a sus colaboradores. ¿En qué temas? Pues en que sepan que hay una política, que sepan algunos términos básicos de la seguridad, que sepan cómo reporta una falla o cómo se hace análisis de causa. Son temas básicos en los que hay que sensibilizar. Pero también
vieron ustedes que parte de fomentar la cultura es hacer un adecuado análisis de causa de los eventos adversos. Y entonces es obligatorio tener una metodología de reporte de evento adverso, que puede ser en físico, puede ser a través de un software, y para eso está, una de las herramientas es el software que ustedes encuentran bajable allí de la página del ministerio. También aparece la presencia de un comité de seguridad, comité en el que una de sus funciones básicas es hacer análisis de causa, con la metodología que ustedes tengan. La política nacional recomienda protocolo de Londres, pero no es que ese sea obligatorio, cada uno definirá su forma. Recordando que la política de seguridad del paciente estableció 15 tipos de evento adverso. Esto lo traigo, ustedes lo van a tener en la memoria, pero lo traigo para decirles que son estas 15 posibles clasificaciones de eventos adversos los que podríamos o en los que podemos ir clasificando nuestras fallas en la atención en salud. Otra parte muy importante de su programa es tener procesos seguros. En ese programa de seguridad del paciente no deben solo quedarse en esperar a ver qué eventos sucedieron para actuar, sino más bien desde lo preventivo. ¿Cómo ustedes logran que a través de la gestión del riesgo para procesos misionales priorizados, ustedes implementen acciones que prevengan que los riesgos se presenten, es decir, evitar eventos adversos? Como también hace parte de esta prevención del riesgo la documentación, implementación y adherencia de guías clínicas. Y ya también es un salto que da la resolución 1441 de habilitación, de no es solo muéstreme el documento de la guía, sino ya ustedes vieron que hay que mostrar es evidencia de la adherencia de sus profesionales a las guías. Adherencia que deben estar midiendo semestralmente para las guías relacionadas con las buenas prácticas. Y una parte, la cuarta muy importante de su programa de seguridad es tener unas prácticas para la seguridad del paciente adoptadas. Si a ustedes les aplican las 10 obligatorias en habilitación, pues se enfocarán en ellas. Hay IPS de mediana o baja complejidad que les aplican 7 u 8 y esas serán pues por lo menos las mínimas para trabajar. Segunda buena práctica, monitorear, medir indicadores. Sigue siendo obligatorio reportar el indicador de gestión del evento adverso, pero al interior de la IPS deben estar midiendo otros indicadores. Mensualmente, medir indicadores para las buenas prácticas, y ahora en la medida en que vamos viendo las prácticas se los voy comentando. Evaluar semestralmente guías clínicas asociadas con estas buenas prácticas, pero lo más importante es que implementen acciones para mejorar el resultado del indicador o de la adherencia y hacer seguimiento. Y miren lo que dice allí, desde la alta gerencia, es decir, que se vea que allí está el compromiso de la alta dirección en el mejoramiento de la seguridad del paciente. Tercera buena práctica, detectar, prevenir y reducir el riesgo de infecciones asociados con la atención en salud. Y entonces aquí de forma relevante aparece que queda obligatorio tener, documentar, implementar, socializar un protocolo de higiene de manos en los colaboradores. Pero lo más importante es medir y lograr la adherencia. Y aquí es donde pedimos el liderazgo, el ejemplo de los médicos, de los especialistas como titulares de la atención del paciente,
que podamos dar ese ejemplo para que el resto del equipo se adhiera a través de seguir el ejemplo en el protocolo de higiene de manos. Y vienen aquí 7 indicadores que van a medir, que no va a ser solo el de infección intrahospitalaria, sino ya un indicador mucho más, indicadores específicos. Por ejemplo, infecciones de sitio operatorio, flebitis infecciosas por venopunción, endometritis posparto, aborto o cesárea, pero también las neumonías asociadas a ventilador, infecciones transmitidas por transfusión, bacteremias asociadas al uso de dispositivos intravasculares y prevención de infección de vías urinarias asociadas al uso de sonda. Estos resultados del indicador pues deben tener la tendencia a la mejora. Así que usted aplicará uno o todos los indicadores asociados, de infecciones asociadas a la atención de acuerdo a los servicios que usted presta. Y para favorecer la higiene de manos, pues es muy importante garantizar recursos de acuerdo al protocolo que ustedes hayan adoptado. Cobra total importancia en la prevención de infecciones las guías de aislamiento, las normas de bioseguridad, el uso y reuso de dispositivos médicos. Y tal como en ese caso, como lo dice la norma, hay que tener una política para uso y reuso. Estas guías y manuales se hacen de obligatorio seguimiento en sus IPS, en el protocolo de higiene de manos, de venopunción, la guía de aislamiento, manual de bioseguridad, entre otros. Y para el tema de los dispositivos médicos, pues está allí claro en la resolución 1441, en el estándar de medicamentos, que se debe tener una política que defina que se garantice que no se reusan dispositivos médicos. Sin embargo, dice, lo pueden reusar si se cumplen unas condiciones, o que lo recomiende el fabricante, o que hayan estudios basados en evidencia científica que demuestren que el procedimiento de reprocesamiento del dispositivo no implica reducción en la seguridad. Si en su IPS deciden que va a haber reuso, pues deben tener claramente definido esos aspectos, como también documentado ese proceso para el reuso. Que si ustedes dicen que vamos a reusar 20 veces un dispositivo, que haya quien vaya contabilizando las veces que se ha usado y cuando se cumpla, pues se deseche. Eso es lo que no está pasando en las IPS. La seguridad en la utilización de medicamentos, que es la cuarta buena práctica, pues queda obligatorio el uso de los correctos para la administración de medicamentos, adherirse al protocolo de uso racional de antibióticos, y esto es algo muy urgente porque aquí es donde hemos visto que se cambia muy frecuentemente los antibióticos con los que se está manejando aún a los usuarios. Como también queda obligatorio que se haga identificación del riesgo de alergias de los usuarios a los medicamentos, identificación adecuada de los medicamentos que pueden fácilmente confundirse porque tienen similitud en el nombre o presentación, para su correcta identificación. Y la quinta buena práctica que aplica a todas las IPS es la relacionada con la identificación del paciente. Y en estos procesos de identificación, pues es claro el uso de manillas de marcación para servicios asistenciales priorizados como ginecobstetricia, pediatría, atención mental. Garantizar que desde el mismo ingreso el paciente quede registrado por los procesos administrativos con el nombre completo, bien escrito. Eso hace parte de esta buena práctica. Como también
identificar las camas con tarjetas de cabecera o de pie de cama para no seguir identificando a los pacientes con el número de la cama. Contar con protocolos claros para la marcación de muestras que van al laboratorio clínico durante los procesos preanalíticos, analíticos y posanalíticos. Si usted tiene el servicio de hospitalización, pues debe aplicar esta sexta buena práctica, que es la de prevenir las caídas, y queda obligatorio que todos los pacientes que usted hospitalice tengan clasificado el riesgo de caídas. Con las escalas que hay varias, ustedes pueden adoptar la que más se adapte. Lo importante es que demuestren que les han clasificado este riesgo y que una vez clasificado implementan procesos para minimizar el riesgo, como por ejemplo la sujeción, el uso de las barandas, timbres de llamado, etcétera. Y también cómo evitan o mitigan los riesgos que potencialmente pueden generar daños en el paciente, obstáculos en los pasillos o baños sin agarraderas para evitar que el paciente se caiga. Para los procedimientos quirúrgicos, si ustedes tienen quirófanos y salas de cirugía, pues saben que ha quedado obligatorio el uso de la lista de chequeo para cirugía segura, partiendo pues de la propuesta por la Organización Mundial de la Salud, pero pues ustedes la adaptan a su entidad. ¿Qué es importante? Que la diligencien adecuadamente. No es que la diligencien allá en la sala de recuperación porque se les olvidó diligenciarla durante todo el trayecto y alguien la diligencia y le dice al especialista que firme. No, es que se deba ir aplicando en el transcurso de toda la atención. En los servicios hospitalarios queda entonces la buena práctica de prevenir úlceras por presión, quedando obligatorio tener protocolos para prevenir úlceras y también, como en la caída, tener clasificado el riesgo de los pacientes para el riesgo para tener úlceras por presión. Vigilar el aporte nutricional, el cuidado de la piel, el control de exceso de humedad, el cambio postural. Si ustedes hacen transfusión sanguínea, pues deben tener aplicada la buena práctica que incluye tener un protocolo o guía para la gestión segura de la sangre, que incluye que sus proveedores pues cumplan con toda la seguridad de los componentes sanguíneos que se administran o que se entreguen. Pero también la buena práctica lleva a que hagan un seguimiento institucional post-transfusional para evitar o para hacer seguimiento a la posibilidad de infecciones después de la transfusión. Si usted es una IPS que atiende gestantes, recién nacidos, debe aplicar esta buena práctica para la atención segura del binomio madre-hijo, haciendo, como lo han visto en todas las demás diapositivas, haciendo análisis de causa de las fallas que se presenten relacionadas con esta atención. Queda obligatorio que tengan políticas institucionales para evitar barreras administrativas a las gestantes, definir qué profesional de su IPS atenderá las gestantes, medir adherencia a guías, así como la completitud del kit de emergencia si ustedes atienden emergencias obstétricas. Queda obligatorio elaborar el partograma. Siempre ha sido obligatorio, pero se estaba abandonando este registro. Vigilancia estricta en el posparto y junto con su asegurador, con las EPS, revisar el proceso de referencia y contrarreferencia de las gestantes. Pues ahí están entonces
las 10 buenas prácticas obligatorias. Insisto en que revisen la lista de chequeo que les vamos a entregar. Aunque ya estaba la lista de chequeo publicada antes, se ha venido actualizando con base en todos los aportes que nos han venido haciendo y hace unos días ya quedó actualizada, sobre todo para lo que tiene que ver con profesionales independientes. ¿Hay alguien aquí que sea profesional independiente, que esté habilitado como tal? Bueno, para ellos hay una consideración en esta lista de chequeo para facilitar la implementación de estas buenas prácticas. Esta lista de chequeo, como les decía, vamos a ponérselas allí en las memorias de este simposio para que la tengan, y la recomendación, como lo dice aquí, los pasos a seguir, es fortalecer el compromiso de la alta dirección, conocer la lista de chequeo de las buenas prácticas para seguridad del paciente, asigne líderes para esas buenas prácticas, fortalezca la cultura de seguridad del paciente y mida las mejoras. Toda la información la encuentran ustedes en el Observatorio de Calidad. Allí está todas las herramientas para la seguridad del paciente, la guía de buenas prácticas, los paquetes instruccionales, etcétera, para que puedan tener allí pues la información al alcance de la mano. Y todo lo hacemos para que el gran beneficiado sea el colombiano. El niño, el adulto mayor, las personas en condición de discapacidad, etcétera. Por ellos es que estamos apuntándole a poder prestar servicios de salud más seguros. Entonces, tienen allí ya toda una gama de buenas prácticas que hoy se exigen como requisitos mínimos obligatorios y que estamos seguros que va a redundar en que empecemos a bajar esos datos que presentábamos al ingreso. Muchas gracias.